En la cancha de básquet del Club Ferrocarril Oeste cerró ayer la campaña electoral previa a las PASO. Mauricio Macri junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Algunas consideraciones sobre lo que pasó allí. Un cierre de campaña porteño, casi exclusivamente porteño, por el lugar elegido, por la temática, muy porteño diría yo, incluso hasta por la ubicación geográfica de la cancha de Ferro que está allí en el corazón de la capital federal. Curioso un cierre de campaña porteño para una campaña nacional. Macri aspira a ser reelecto como presidente de la nación, no como intendente de la ciudad de Buenos Aires. Para eso está Rodríguez Larreta. Pero evidentemente se quiso hacer un espacio reducido y volver sobre el reducto conocido, donde al macrismo le viene yendo muy bien en las últimas elecciones. Es el lugar desde el que surgió. Recordemos que surge el macrismo como un partido autonomista porteño y luego se nacionaliza a partir del año 2015. Desde 2015 hasta acá eso parece haber decrecido enormemente. Cuando uno tiene en cuenta las 13 elecciones provinciales que se llevaron adelante en este año, lo que observa es que Cambiemos ya no existe más como Cambiemos, sino que existe como Juntos por el Cambio. Y lo que observamos también es que, de acuerdo a las provincias, ese nombre puede mutar a otro, y en muchos casos directamente casi parecen candidaturas regionales desconectadas de la centralidad nacional de Cambiemos. No son detalles menores. No pareciera ser el momento gregario, convocante, el mejor momento de Cambiemos o del macrismo. Parecería estar en un reflujo general que se expresa en esas elecciones y también en casi yo diría, cierre boutique, controladito, chiquitito, más pensado en función de las redes sociales que otra cosa, ¿no? En redes sociales que se vienen agitando, y ustedes saben, redes sociales impacta fundamentalmente en sectores urbanos con acceso a tecnología y utilización de esas redes como mecanismo habitual. Pero bueno, es una movida, es una ola que tratan de armar para mañana, diciéndole a la gente que salga, que deje la vergüenza de lado y que salga a apoyar a Mauricio Macri. Yo comenté que Macri se lo dice más a los propios que a los ajenos, ¿no? Es feo. Leí una nota de Román Lechman, que parece que haber compartido algún tipo de intimidad en los últimos días con Mauricio Macri, junto con la familia allí en Olivos. Pareciera, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero donde a Macri se lo ve eufórico y decepcionado. Eufórico y decepcionado. ¿Por qué? Le duele muchísimo que haya intendentes que manden a doblar la boleta y donde él no se vea. Ha quedado herido de lo que fue el intento de llevar como presidenta a María Eugenia Vidal de los propios. Se siente poco considerado por sus adherentes. Y también por lo que sería para él una suerte de desprecio a sus políticas de parte de sectores que deberían apoyarlo. Cada uno vive en su fantasía, él vivirá en la propia. Pero bueno, decíamos, un cierre de campaña curioso, aporteñado, y donde el presidente se lo vio desencajado. Uno puede pensar que esto ha sido adrede, ¿no? Que no es que se exalta porque sí, sino que buscó que esa exaltación diera algún tipo de resultado. Vamos a escuchar al presidente cuando ayer gritaba desaforado. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Vos. ¿Pero crees que es que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno lleno de contento? Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia, una lluvia así, vinieron los botes a Juan B. Justo y me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo, y los periodistas, como tiene que ser, implacables, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero... Sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, pues está bajo tierra, a nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar.
Y yo dije, ¿qué el año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar, y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Nación, el presidente de todos los argentinos, hablando en el cierre de campaña, tratando de que tomen la parte por el todo, tratando de que tomen lo que sucedió con la avenida Juan B. Justo, donde por debajo circula el Maldonado, que era un centro frecuente de inundaciones. No dice algunas cositas, que a algunos se le puede escapar. El plan hidráulico para solucionar las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló durante la época de la gestión de Aníbal Ibarra. En algunos casos incluso se avanzó muchísimo durante la gestión de Ibarra. Me acuerdo del Arroyo Vega, uno de los que fue entubado, se le ha construido un aliviador, pero todo eso formaba parte de un mismo plan. Durante ya la gestión de Ibarra y luego con Tellerman se pide y se consigue un préstamo del BID para llevar adelante esa obra, que es una obra de ingeniería muy importante. Mauricio Macri lo que hizo es que puso esa plata del BID al servicio de la empresa suya, IEXA, y de qué era, que son sus socios en materia de obra civil, de construcciones. Recordemos que Macri es el apellido de la patria contratista. Pero la obra la hicieron, punto, la terminaron. Me acuerdo que cuando se inauguró, y esto vayan a buscar al Google, no estoy faltando a la verdad para nada, convocó a todos los jefes de gobierno porteño que habían tenido que ver con la construcción de la obra. Y allí estaba Aníbal Ibarra, allí estaba Jorge Tellerman, allí estaba por supuesto él y estaba Rodríguez Larreta. Ayer pareció que se olvidó de eso. Parece que la patria es de él, no del otro. ¿No? Los otros no tienen nada que ver. A los otros no le ocupa el asunto de la inundación. Él resolvió el asunto de la inundación. Pareciera que quiso decir eso. Me llama la atención igual, insisto, la exaltación, la euforia. Quizás esté atravesando un momento difícil en el plano electoral. Digo, a nadie le gusta tener encuestas que le dicen que no va a tener suerte en la elección. Tampoco el presidente, no es de goma. No es de goma. Pero en este caso puntual me llama la atención que para una campaña nacional se utilice un tema exclusivamente porteño. Salvo que lo que quiera hacer jugar sea otra cosa. Es decir, bueno, otros eran puro relato y yo hago concreciones, yo tengo la posibilidad de mostrar hechos. Miren, si el kirchnerismo se hubiera dedicado a contar en materia de comunicación realmente las cosas que hizo, yo creo que otro sería el cantar. Pero como muchas veces ni siquiera se lo planteó, por ejemplo, la General Paz, la ampliación de la General Paz, se hizo durante la gestión de Julio De Vido, ahora preso, ¿no? Preso de este gobierno. Y no había un solo cartel que dijera que esa obra era del Ministerio de Planificación Federal. Decía Autopistas del Sol, donde incluso Macri tenía bastante que ver, porque Macri hizo muchos negocios, en esa época hizo muchísimos negocios también. Y sin embargo no había un solo cartel que dijera eso. Un canal aliviador que se hizo enorme, por la calle Paraná, pasando Panamericana, desde el río hasta pasar Panamericana, son 4 kilómetros, 5, 6. Para que no hubiera más inundaciones en la zona de Munro, Villa Adelina, una obra de ingeniería también muy importante. Había un cartelito de 2x2 que decía que lo estaba llevando adelante el Ministerio de Planificación. Una obra tan grande como, si se quiere, la del Maldonado, quizá no en el porte, pero tan grande para la cantidad de gente que vive allí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y para los afectados también por las inundaciones. Pero bueno, harina de otro costal, harina de otro costal. El presidente ayer se mostró alterado, casi diría yo, pasado de furia en una lectura un poquito apresurada, pero llamativamente en un contexto y en un escenario puramente aporteñado. Me parece que el gran contraste lo vamos a tener hoy en Rosario, donde el Frente de Todos cierra su campaña, primero con una firma con 19 gobernadores, entre electos y gente que está cumpliendo mandato, una firma de compromiso de carácter federal, y en el Monumento a la Bandera, que tiene que ver un hito de la nacionalidad, digamos, ¿no? Como el Monumento a la Bandera allí en Rosario, que es el gran contraste. No en un espacio cerrado, sino en un espacio abierto,
no exclusivamente para las redes, sino también para los protagonistas que van y quieren estar allí escuchando lo que va a ser la apertura de Cristina Fernández de Kirchner y el cierre a cargo del candidato Alberto Fernández. Sobre lo que hizo Macri ayer, le salió a contestar Sergio Massa en un acto en Moreno y dijo lo siguiente. Hoy lo veía al presidente gritar como un loco, no sé si lo vieron. Y yo le diría con mucho respeto, presidente, sus gritos no tapan los problemas que tienen los vecinos de Moreno, de la provincia o de la Argentina. Son las medidas las que cambian esa realidad. No alcanza con que grite como un loco para torcer la bronca, la desesperanza que millones de argentinos hoy sienten por el fracaso de su gobierno. El fracaso de su gobierno, le dice Sergio Massa a Mauricio Macri. Hay que decir, sí, que es probable que una zona de la capital federal ya no se inunde como antes, pero me parece que la demanda de hoy, de los millones de argentinas y argentinos, pasa por otro lado. Me parece que ha habido una catástrofe en materia de empleo, de producción, de acceso a cosas elementales que hacen a la calidad de vida de los millones de argentinos. Y me parece que en ese sentido hoy el reclamo, la agenda de reclamos es otra muy distinta. Que una cosa es los reclamos que puede tener un sector favorecido, si se quiere, dentro de una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, que tiene niveles o índices parecidos a ciudades europeas. Otra cosa es la demanda que sucede más allá de la General Paz. Y me parece que están vinculadas a salarios que no alcanzan, a trabajos que no se tienen, a trabajos que son precarios, a comercios que se cierran, a ventas que no se producen, a créditos que son impagables e incobrables, es decir, por los dos lados están mal. Me parece que tiene que ver con otra realidad. Creo que el presidente está fuera de esa realidad. Me parece que el presidente está en otra frecuencia. Yo no sé si es por Marcos Peña, si es por Durán Barba, en otra frecuencia. Uno al verlo gritar como grita, no se le pasa por la cabeza que eso sea un momento de pura euforia. Para eso está la cancha. Es el presidente de los argentinos. Podría, si se quiere, moderarse. Uno le podría recomendar que incluso se tranquilice. Tiene primero que garantizar una elección, que sea límpida, transparente, como corresponde. Dos, tiene que garantizar eventualmente un traspaso presidencial entre su fuerza de gobierno y otra que hoy es opositora. Digo, es uno de los escenarios posibles. Debería estar ocupado en cerrar lo que ha sido su gestión de estos 4 años de la mejor manera posible, con índices que ya sabemos, son todos horribles. Pero por lo menos en función de la historia, más que comportarse como se comporta, podría ser una contribución, como siempre decimos de acá, a pacificar los ánimos, y para eso lo primero que tendría que hacer es pacificarse él, y garantizar, insisto, elecciones transparentes, escrutinios como corresponde, donde todo aquel que vaya a votar sepa que votó y donde no se alteren los resultados, ni haya sospechas de fraude o cualquier manejo espurio de esa historia, ¿no? En realidad, creo que más que pretender un presidente eufórico como el que vimos, lo que hace falta es alguien sensato, moderado, que nos dé a los argentinos y a las argentinas, lo hayamos votado o no lo hayamos votado, la posibilidad ahora, en muy poquitos días, de ir a un acto electoral sin temor, sin miedo, sin fraude, sin posibilidades de que alguien interrumpa lo que es un acto cívico al que tenemos derecho. Quizá no le haga bien al presidente ser presidente y a la vez candidato. Quizá podría, no sé, decidirse por alguna de las dos cosas, no lo sé, pero me parece que no le hace bien. No le hace bien. No es bueno verlo gritar así. Me parece que solo puede haber conmovido a gente que es muy cerrada, que lo tiene como una referencia casi diría yo mesiánica, y que eso en el fondo no deja de ser o no deja de tener un sesgo antidemocrático. Algunos antes se agarraban la cabeza porque Cristina una vez arriba de un palco dijo vamos por todo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
se agarraban la cabeza, ¿cómo puede ser? Bueno, ahora tenemos un presidente que grita y así cierra campañas. Actitud más actualidad. Caballero de Día. Segunda mañana en Colonia.